Les damos la bienvenida al taller de creación literaria para escritores. La dirección del taller está a cargo del escritor Juan Diego Mejía y busca fortalecer a escritores con proyectos narrativos en curso que requieren acompañamiento en la creación literaria, centrada en el género narrativo, cuento, relato, crónica y novela. El taller de creación literaria de la Biblioteca Pública Piloto está dirigido a personas mayores de edad que tengan en proceso un libro de cuentos o de novelas. Hago un llamado a que estos cuentos que van para concursos, eh, pues tienen que tener un lenguaje muy simple y muy directo, me parece a mí. O sea, la poesía que debe tener el microcuento debe estar como en esa simpleza de las palabras. Eh, eso me parece lo complicado, pues, porque uno está acostumbrado a dar muchos rodeos y que no me entendieron, entonces yo le explico. Así no es posible, pues, tener un cuento, una capsulita de estas que sea contundente, que no necesite ninguna explicación. Juan, una pregunta. Sí. Es que en estos días inclusive yo estoy revisando unos de los publicados, de los libros publicados antes por Confama, los cuentos cortos, bueno, muchos cuentos cortos, y el cuento corto se vuelve como la poesía, como que uno siempre tiene que releerlo y forzar un poco la interpretación. Entonces, esa simpleza, yo creo que ahí está ese es el esfuerzo. Yo creo que ahí es donde se pone uno el overall, porque hacer un cuento corto que sea perfecto en una sola leída, yo creo que es muy difícil. Uh-huh. Bueno, como son varios, pasemos, veamos los otros. Vigías, Gloria. Vigías. Esta ciudad huele a asesino. Perdón, esta ciudad hiede a asesino, a oscuridad, a falsedad, a apariencias, a desconfianza, a gran hermano. No lo puedo evitar. Estas son mis pesadillas. Ahí me faltó una rayita en lo que sigue. Halcón a tierra, atmósfera despejada. Tierra, halcón, R. Halcón en cruce 49 con 105. Abajo 3 gatos enzarzados y una ratona herida en el piso. Ya nos vieron esos hueputas. ¿Qué le pasó a Pelusa? ¿Fue que no lo oyó venir? Comentarios de este. Juan. No me digan en el chat que no estoy viendo el chat en este momento, como estoy compartiendo, no sé qué, porque no me quedan simultáneos. ¿Quién? Caro. Yo, sí. Dale. A mí no me quedó claro por qué menciona lo del gran hermano, y no sé si es porque está el helicóptero pues vigilando la ciudad, no sé si se deba solo eso, pero no sé pues cuál es la intención de mencionar eso. Después de mencionar que abajo están esos 3 gatos y la ratona, yo asumo como lectora que el segundo diálogo son ellos, son los gatos. Y hubo algo que me generó este cuento. Como lo leí varias veces, cuando volvía a ese abajo hay 3 gatos enzarzados y una ratona herida en el piso, eso, a pesar de ser animales, a mí me asoció a una idea y me imaginé a 3 tipos encima de una mujer haciéndole algo. No sé por qué tuve esta imagen. O sea, esto que mencionaba como como algo animal, inmediatamente lo puse como en una situación humana y me pareció muy fuerte. Y pienso que quizá allí, en esa fuerza que tiene ese pedacito, podría como centrarse. ¿Qué significa enzarzados? Es que están en el zarzo. Enredados. Enredados. Sí. Ok. Bueno, yo tengo un comentario. Dale. A mí me parece que, bueno, es como una pregunta, ¿qué tan conveniente sería dividir la acción de esa forma? Si bien está conectado, pues uno tiene la sensación de que lo que sucede arriba sucede dentro del helicóptero mismo. Y lo otro es como si se cambiara el foco hacia otro punto, como si se desviara la atención. No sé si eso terminara
podría llegar a terminar como distrayendo al lector o llevándolo hacia un punto en el que uno no quisiera que fuera, ¿cierto? Ujú. Ok. ¿Algo más? Juan, a mí me hizo acordar de un cuento de de una poesía de José Manuel Arango que hace una referencia más o menos así urbana, helicóptero, eh, como ese tema violencia. Entonces tuve como esa referencia a ese cuento de José Manuel Arango. De La estoy buscando aquí, ya les este lugar digo de la noche. cuál. Esos poemas de José Manuel son como eso. Los urbanos, sí. Mm. Bueno, mientras lo buscas, ¿alguien más quiere opinar? Yo no lo entendí. Julio, no. Yo no lo entendí, Juan. Yo, inclusive ahorita que me hablan de un helicóptero, ahí sí que me preocupé. Pues porque No, porque es que los heladores hablan así. Los heladores de las, ajá, cuando hablan, se llaman halcón y se llaman. Entonces pero yo, dice pues, abajo. sí, A mí me pasó también algo con el cuento y es que yo no, primero sí como que pensé en un helicóptero, pero luego pensé en un animal, en un halcón real, está hablando con otro, pues, y ve esos animales abajo en la tierra. Sí, Y en este primer párrafo me suena mucho a oscuridad, no sé si ajá. esas A puedan omitirse, porque es como, no sé, no me gustan tantas A. Esa construcción puede ser cacofónica, es verdad. Por ejemplo, se nota Sí, mucho en apariencias. sí, Es difícil leer ahí. Sí, porque es que estos textos cortos, aparte de tener un sentido que le conmueva a uno algo adentro, en las entrañas, yo creo que debe tener también como cierta musicalidad. Y aquí me siento un poco ridículo diciendo eso porque esta mañana leí la columna de Julio César, que es tan buena, que yo les mandé la vez pasada una, donde habla de Ezra Pound, que era un escritor, guionista de cine, eh, de la época de la posguerra, que decía que había que hacer una vacuna contra los críticos, que los críticos primero lo que tenían que hacer era tener un lenguaje propio y pedirles además un glosario para que de ahí no se pudieran salir. Pero ¿qué es eso de decir el tono, la musicalidad? Que eso son cosas de la música, no, que porque no hay criterios literarios. Pero yo creo que de la literatura, como siempre lo hemos dicho acá, es una ciencia vagabunda que va que es errante, Listo. bebe en las matemáticas, bebe en la filosofía, bebe en las artes, es una vagabunda. Y yo creo que eso es lo que le podemos perdonar a la literatura. Entonces yo creo que hay que pedirle a los microcuentos un poco de musicalidad y esto, Gloria, no lo tomes, pues no es que sea un error ni nada, es una sugerencia. Eh, que de pronto las cacofonías le quitan, le quitan entusiasmo al lector cuando está leyendo esto. Y a todo eso hay que acudir. ¿Alguien más quiere opinar de este cuento? Juan, yo, Dale, Esteban. a mí me gusta la estructura que intenta proponer, pues, y me parece como que es chévere y eso me llama la atención del cuento. Lo que siento y ya Gloria me disculpará es que tampoco lo entiendo, o sea, siento que hace falta como la clave, o no sé si es como una cuestión de entendimiento mío, que también puede suceder, pero siento que hace falta la clave para entenderlo. Y hay algo que a mí me confunde o que, que interpreto como que debería ser la clave para entenderlo, pero en mi caso antes me confunde, y es que diga qué le pasó a Pelusa, porque pues Pelusa, no hay un referente previo para uno Pero saber será como que, Pelusa la ratona. pero sí, o es el que está soñando, o es
otro de los gatos. ¿Lo sientes muy encriptado? Sí, o sea, yo no tengo como la clave para descifrar el asunto. Bueno, Encima sí. también hay, pues está, que es una pesadilla, pero también está hablando como de temas muy, pues de Gran Hermano, vigías, como temas muy álgidos, por decirlo de algún modo, pero también hay un lenguaje que es como casi de fábula, haciendo referencia a los animales y uno se va por esa línea. Entonces como que yo me quedo tambaleando en ese cuento porque no sé hacia dónde va, pero la estructura, por ejemplo, que propone que sea a partir de diálogos y que sean como de diálogos sí, de esos diálogos que son a través de walkie-talkie o pues sí, como de celador o de seguridad, eso me parece muy interesante y creo que haría falta es como la clave. A lo mejor, y seguro ella sí lo tiene claro y es como que cómo no lo ven, pero yo por mi parte no lo veo. Juan, yo tengo una pregunta, y es Dale, más Luis. una pregunta más que una afirmación. Lo que pasa es que a mí las categorías oscuridad, falsedad, apariencias y desconfianza, ninguna de ellas me genera un olor. Entonces me parece Viene de hedor, ¿cierto? que se resuelve como con palabras ese inicio. Entonces, pues ya uno puede adjudicarle un olor o un hedor más bien a algo que no lo tiene. Pues, ¿cómo se llama? A ver, los compañeros que saben de literatura, ¿cómo se llama eso? A atribuirle... Pero es que son sentidos figurados. Sí, pero ¿cómo se llama eso? Lástima, Gustavo no está... Sinestesia. Pero ¿cómo se sabe? ¿Cómo se llama que Juan que no terminó? Esa figura literaria que le adjudica olores, pues, digamos... Sí, sinestesia. Sinestesia, ¿cierto? Es la sinestesia. Sí, es sinestesia. Que le adjudica características a un ser, características de otro ser, de otra categoría. Es como cuando uno dice, pues sobre todo mezclando como los sentidos, entonces como dulce o agrio día, pues es como el agrio es un sabor y se lo estás adjudicando a un día que no debería ser agrio. Pero yo no siento que sea una sinestesia. Sí, es que no te encuentro un ejemplo bueno. Pero no, por eso, esta ciudad y de asesino, para mí, No, eso no es una sinestesia. Yo leí lo que es que asumo que hay muchos autores que nombran las figuras retóricas de manera distinta, porque para mí, digamos, la figura retórica es el verbo, yede, ¿cierto? Y en algún texto pues que yo tengo, esa figura retórica se llama imagen. Es decir, los objetos se reunieron en la sala. O sea, reunieron es la figura retórica, o sea, el verbo. Y en ese libro pues que yo tengo se llama imagen. Pero asumo pues que lo llamarán distinto. Pero yo ahí no veo una sinestesia. Bueno, pero a Julio no le cuadra, pues no siente el olor. Bueno, listo. ¿Alguien más quiere opinar de esto? Bueno, entonces puedo decir una cosita. Dos cositas corticas. La figura se llama hipalaje, que es aplicar... A ver, Gloria. ¿Se llama qué? Espérate, Mateo, ¿qué dices? La figura se llama hipalaje, es aplicar Impala. un adjetivo que no corresponde... adjetivo. Un calificativo. A ver, aquí la tengo. Aplicarle un adjetivo a ese sustantivo que no le correspondería objetivamente, pues, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, ¿cómo dice qué es lo que hiede? Juan. La oscuridad. Hiede asesino, oscuridad. Hiede asesino, o sea, los asesinos no hieden, ¿cierto? Hiede, no sé, hiede la podredumbre, hiede otra cosa, ¿cierto? Cuando uno le aplica eso al sustantivo asesino, que objetivamente no tendría que estar ahí. No, pero es al revés. Lo que hiede es la ciudad. Una ciudad que tiene un olor a asesino. Ah, ya. Es figurado de todas maneras. Sí.
la Sí. falsedad. Figurativo. Sí. Bueno, Gloria, ¿qué nos Lo que dices iba a de este decir, cuento? lo que iba a decir es que Sin defender el cuento, sino no, como a ver qué nos aporta. lo que yo pretendía con el cuento, bueno, lo que iba a decir es que siempre los títulos serán vitales para mí, no sé si para todos, pero para mí son vitales. En 100 palabras con mayor razón. El título de este cuento no es Vigía, es Vigías. Y como Carolina, que fue la primera que habló, que me extraña porque yo no entiendo, pero, y lo entendió todo. Entonces, hay un cambio cuando están arriba y cuando están abajo. Entonces, por eso se habla de vigías, porque hay, y miren lo que el cuento dice, a gran hermano, o sea, hiede a un montón de cosas que a mí me desesperan en la ciudad. Esta ciudad aparentemente es muy bacana, yo la quiero mucho y tiene cosas espectaculares para mí, pero hay otras ciudades que no vemos que, a mí eso sí me hiede a todo eso que digo ahí. Y creo que estamos en una ciudad de gran hermano, entonces por eso hago ese cambio, porque hay un gran hermano desde la legalidad y hay otros vigías que están en la ilegalidad por todos lados. Eso fue lo que quise mostrar, por eso no sé. Muy bien. No sé. Bueno. Listo. Vamos al otro, a repetir o no repetir. Repetir o no repetir. Repetir o no repetir. Que ahí la cuestión. Váyase para donde su puta madre, grita salido de Casillas y camina hacia el mirador. Respira profundo durante varios minutos con la mirada fija en la calle. Los nudillos de ambas manos que rodean el pasamanos se vuelven amarillos, se gira. El ventanal le devuelve su imagen. No, no es la suya. Decide ir a buscarla. Todavía no sabe cómo, pero tratará de explicarle que no quiere repetir la historia. Ella lo ve entrar. Quisiera que la escuchase. Quisiera contarle que cada vez este hogar se parece más al de su madre y no quiere volver allí. Yo decía que en el título repetir o no repetir, es ahí la cuestión. Yo diría que después de ese repetir va más bien en una coma en vez de un punto. Aunque eso pues es de gustos. Pero eso fue Shakespeare el que se inventó esa frase de ahí la cuestión. Uh-huh. Y yo creo que la separa con comas. No siempre la puntuación es de gustos. O sea, eso es normativa. ¿Y cómo la ves aquí, Cata? Es una coma. Ok. Y le sobra ese punto en el primer diálogo, ¿cierto? Claro, Sí, ese sobra.